Se llama Fidelidad a Dios el tema de esta noche y está basado en el libro de Daniel, en el capítulo 1 prácticamente, pero vamos a simplemente ver algunos versículos. ¿Por qué fidelidad a Dios? Nosotros todos los días estamos siendo confrontados y somos puestos a prueba en nuestra fe. Esta mañana, en tono de broma, decía yo cuántos van a hacer perder a la selección en esta noche, señalándole de que nosotros tenemos que tener un compromiso con el Señor, y el compromiso por el Señor está por encima de partidos de fútbol, está por encima de eventos sociales y cosas así. Y entonces muchos hermanos no entienden o no quieren entender este concepto, ¿no es cierto? Hay un pasaje de la Escritura que dice que una de las hermanas de Lázaro estaba ocupada en atender al Señor y la otra estaba a sus pies. Y cuando ella reclama de que la hermana no ayuda, el Señor le dice: Marta, Marta, afanada estás, ¿no es cierto? María ha escogido lo mejor, dando a entender de esa fidelidad de poder estar a los pies del Señor, y nosotros en esta noche hemos escogido lo mejor para estar acá. Nos podemos enterar acerca del partido a través de la televisión. Si usted quiere puede mirar los goles, no sé de quiénes, ¿no? Si es del equipo contrario o el nuestro, pero los puede ver en casa después tranquilo y no está comiéndose las uñas. Me da mucha pena, hermanos, saber, ¿no es cierto?, de personas que se han enfrentado a situaciones en su vida que han hecho que puedan ellos quedarse estancados, y muchas veces que han caído más de su comunión con Dios por diferentes circunstancias. Por ejemplo, a veces hablo con pastores acerca de lo que pasa en Europa, por ejemplo, de los hermanos que se han ido. Muchas veces hermanos por distintas circunstancias tienen que vivir en otro lugar que no es su medio. La gente que va en España está, bueno, ahora está teniendo otro tipo de tiempo, pero cuando se fueron ellos allá, muchos de ellos no persistieron en su fe. Muchos de ellos se alejaron de las congregaciones, además que no habían por allá. Y entonces me da tristeza cuando yo escucho de alguien que ha sido valioso en el reino de Dios y de repente se ha moldado, por así decir, en su fe, se ha moldado a las circunstancias o al medio donde ellos se están desenvolviendo. Vemos en este pasaje de Daniel 1 justamente una prueba de que en Cristo se puede, o con Dios se puede, de ser fieles al Señor. Ustedes saben que aún se ha descubierto que personas que han sido enviadas para misioneros, por ejemplo a la ventana 1040, de repente ha pasado el tiempo y no se sabe de ellas, y cuando se tienen noticias, varios ministros, varios misioneros enviados se han vuelto musulmanes. La razón: no hay base firme, de tal manera que los líderes en Bolivia y en otros países han tenido que crear institutos para que puedan preparar a las personas, institutos que van preparando de manera transcultural. ¿Qué significa esto? Lo preparan en dos áreas. Uno, para que puedan conocer la cultura del país o lugar escogido como foco de evangelismo, para que ellos puedan entender a dónde van, ¿no? Y otro, para cimentar mayor o mejor más bien su fe de aquellos que son enviados. La presión es grande, diferente cuando nosotros estamos en nuestro país, cuando estamos con los familiares, cuando tenemos hermanos cerca, o agarramos el teléfono y llamamos a alguien. Diferente cuando uno está lejos y está solo, está simplemente con su pareja y sus hijos, con su familia, pero completamente solos, trabajando en un medio que no conoce uno. Así que han creado estos institutos, estos centros de preparación transcultural para justamente no suceda esto de que puedan volverse para atrás. Y este pasaje de Daniel es muy interesante. Voy a leer el verso número 8 simplemente, donde dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por lo tanto al jefe de los eunucos
que no se le obligase a contaminarse. La historia de este pasaje es que dice la Escritura que Dios permitió que Nabucodonosor sitiase a Jerusalén, que sitiase a Judá, a Joacim, rey de Judá. Y ustedes saben que una ciudad sitiada es una ciudad donde se cortan todas las vías de acceso, se toma control de ellas, de manera que nadie pueda entrar ni nadie pueda salir. ¿Con qué fin? Normalmente las ciudades antes tenían una muralla grande, o sea, un muro de protección, por lo tanto había que luchar bastante para poder entrar. Entonces la manera como lo hacían antiguamente era que sitiaban ese lugar de manera que no pudiesen meter alimentos a ese lugar. Tomaban control del agua para impedir que ellos puedan tener que comer y que beber. Y entonces con el paso o el transcurrir del tiempo, entonces ellos podían rendirse para el enemigo. Y entonces eso fue lo que pasó según lo que dice este versículo 1 acá, que Nabucodonosor sitió Jerusalén. Y entonces dice el verso número 2, interesante, que dice que el Señor se lo entregó en sus manos a Nabucodonosor. Ahora, esto tenía una serie de circunstancias que venían de atrás, pero yo quiero centrarme en que en este momento, en la vida de Daniel y sus amigos, no voy a centrarme de que Judá estaba, Joacim había fallado y todas esas cosas, sino simplemente quiero centrarme en la fidelidad a Dios de Daniel, de este joven que fue llevado de su ciudad a otra ciudad. Pero dice acá que lo entregó en las manos, o sea, muchas veces nosotros somos puestos a prueba. Muchas veces nuestra fe está sometida a pruebas en distintos niveles. En el caso de estos jóvenes, ellos fueron tomados y llevados de su ciudad a otro país para estar al servicio del rey. Ahora, cuando nosotros estamos sometidos a prueba, entonces vemos nosotros que hay varias cosas que tenemos que observar. En primer lugar, Daniel era un joven que tenía algunas características muy especiales. Quiero mirar aquí un poquito los apuntes que he hecho. Dice que, según la palabra del Señor, dice que el rey dijo a aquel que estaba junto a él que le buscase a los jóvenes, pero que tenían algunas características muy interesantes. Fíjese el verso número 3 y el verso número 4. Dice que le trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, dice, a muchachos en que, número 1, no hubiese tacha alguna. No tenemos que reflexionar sobre esto. Para ser sometido a prueba tenemos que nosotros tener algo de valía. Tenemos que tener algo de preparación. Dice que estos eran príncipes, no eran cualquier muchacho, eran príncipes. O sea, era gente que estaba instruida, gente que estaba preparada, eran herederos, ¿no es cierto? Era gente que estaba preparada, muchachos que estaban siendo preparados para gobernar, para dirigir. Por lo tanto, él dice que le traigan de esos príncipes, pero aquellos que no tengan mancha alguna. O sea, aquellos que tengan testimonio. Fíjense ustedes que el enemigo no busca a cualquier persona. El enemigo no busca a una persona que ora, o que no ora, perdón, a una persona que no ayuna, no busca a una persona que de vez en cuando aparece en la iglesia, busca justamente a aquellos que son fieles o que muestran ser fieles a través de este tipo de cosas. En primer lugar dice que eran príncipes, en segundo lugar que no debían tener mancha alguna. La otra cosa que dice acá es que tengan buen parecer. Ustedes saben que el buen parecer viene de la presencia de Dios en la vida. Si ustedes miran la vida de José, dice que era un muchacho de hermoso parecer. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con él. Si ustedes ven también la vida de David, dice que era de buen parecer porque Dios estaba con él. Entonces eran muchachos de buen parecer, no eran, qué sé yo, por decir como nosotros decimos, no eran cualquier persona fea. Eran muchachos que eran modelos en estos tiempos. La tercera cosa, o la cuarta cosa que dice que debían haber sido enseñados en toda sabiduría. Fíjense las cualidades de aquel
que el enemigo estaba buscando. Muchachos que debían haber sido enseñados en toda sabiduría. ¿Y para qué los quería? Para su servicio. Un muchacho que había sido enseñado en toda sabiduría era alguien que era enseñable, alguien que era dócil, alguien que abría su mente y su corazón para poder recibir instrucción. Entonces tenían estas características estos muchachos. Luego dice que debían ser sabios en ciencia. Debían tener una preparación en ciencia. Y cuando habla de ciencia, está hablando de observación. Luego dice que debían tener buen entendimiento. Muchachos de buen entendimiento. ¿Y será que hay muchachos de mal entendimiento? Hay. O sea, eran muchachos que tenían una cierta cordura, que tenían una cierta docilidad para ser instruidos. Y también dice ya que debían ser idóneos para estar en el palacio del rey. Miren, 7 características. Príncipe, ¿qué más dice? Que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. Estos muchachos debían ser trasladados allá y así fue. Entre esos muchachos que fueron estaban Daniel y sus amigos. Daniel era un príncipe joven. Y entonces el rey ordena conforme a las costumbres que tenían, que ellos tenían un lugar en el palacio, porque ellos van a entrar al servicio del rey, y ordenan al jefe del eunuco, que era el jefe del servicio, ordena para que se les diese la comida y la bebida que todos los que estaban bajo el techo del rey debían tomar. Pero me llama la atención que acá este joven dice que propuso en su corazón no contaminarse con la comida y la bebida. ¿Por qué él propuso? En primer lugar, el proponer en el corazón significa que tomó una decisión. Daniel es admirable porque a pesar de su edad, él tomó una decisión de no contaminarse, de no entrar en las reglas del juego. Y ahí vamos a detenernos un poquito más acerca de esto. Propuso en su corazón no contaminarse. ¿Por qué? Porque la comida que había ahí en el palacio del rey era una comida que probablemente estaba hecha con ciertos animales que el pueblo de Dios consideraba inmundos. La otra cosa, que pueden haber sido cocinados no conforme al ritual de lo que era la purificación de los animales que ellos hacían. Tenían ciertos rituales donde había que sacársele toda la sangre. Era todo un proceso para poder cocinar los alimentos. Y la tercera razón, que probablemente por la cual Daniel no quiso contaminarse en lo que comía y en lo que bebía el rey, era que estos alimentos o esta comida probablemente estaba dedicada a los dioses de ellos. Y entonces él toma esta decisión y propone en su corazón no contaminarse, algo que nos enseña a nosotros. Muestra la fidelidad de este joven que, no estando en su medio, no estando en la circunstancia en que normalmente él estaba, decide ser fiel a Dios. Y vamos a ver qué es lo que sucede entonces. Ustedes, si leen la historia, dice que él dice: no me des a mí, solamente dame lo que está comiendo el rey, no voy a beber el vino, solo quiero yo legumbres. Y entonces el jefe de los eunucos, dice la escritura que él halló gracia en este hombre, pero a él le surge una preocupación. ¿Pero qué va a pasar cuando el Señor, mi rey, les mire el rostro a ustedes y su rostro esté más pálido? Me va a llamar la atención a mí. Y entonces él dice: haz la prueba, por favor, y durante 10 días solo danos legumbre a nosotros y llévate la comida que el rey nos ha mandado. Y luego de 10 días, compáralo el rostro de los otros que están comiendo lo que come el rey con los nuestros. Para hacerlo más corto, esto dice que en el verso 16 dice que así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. ¿Ya? El verso 15 dice: al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. ¿Qué significa esto? Número 1, significa que
cuando nosotros somos fieles a Dios, a pesar de lo que diga el mundo, una persona que solo come legumbres, aquí no estamos promoviendo de ser vegetariano, sino más bien la acción de este muchacho de no contaminarse con esos animales impuros, con esa comida dedicada, Dios lo respaldó porque dice que le dio un rostro mucho mejor que aquellos que estaban comiendo esa otra comida, que supuestamente era una comida rica. Ahora imagínense estos muchachos lejos de su medio. Imagínense estos muchachos con semejante presión encima. Estaban cautivos, no estaban cerca a sus padres, no tenían sus consejeros, no tenían sus maestros a su lado, no había quien los proteja. Fácil para ellos era hacer lo que dice ese dicho, ¿no? Si no puedes vencer, únete a ellos. Muchas veces nosotros hacemos esto y en vez de tomar una decisión de ser fieles a Dios, nosotros sucumbimos ante las cosas que pasan. A veces sucumbimos ante lo que sucede en el mundo. A veces sucumbimos ante las cosas o el modo como habla el mundo. A veces sucumbimos haciendo las cosas que el mundo hace cuando nosotros hemos sido a llamar diferente. Estos jóvenes nos dan una lección muy interesante en esta noche. Ellos se mantienen fieles a Dios y no importa lo que les suceda, ellos dicen que van a estar adorando y van a estar honrando al Dios de sus padres. Miren ustedes que en el verso siguiente dice aquí, esto es muy importante. Dice en el verso 17, dice, a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Interesante, ¿no es cierto? Y no era porque comían lechugas o legumbres, era por la fidelidad a Dios. Cuando uno es fiel al Señor, Dios lo respalda, Dios lo cuida. Cuando uno es fiel al Señor, Dios hace que nosotros podamos estar en los lugares que ni siquiera sospechamos. Estos jóvenes fueron por sus condiciones, por sus talentos, fueron por su educación, fueron llevados al palacio del rey. Ahora imagínense aquellos que ni siquiera tenemos eso, ni siquiera nos toman en cuenta, ¿no es cierto? El enemigo ni siquiera nos mira, ni siquiera nos pone a prueba. Pero el enemigo siempre busca, por eso dice la Escritura, que estemos nosotros atentos, que estemos sobrios, que estemos velando, porque nuestro adversario, ¿no es cierto?, el diablo está buscando cómo devorarnos. Estos muchachos querían ser devorados por el enemigo, pero no pudieron, ¿saben por qué? Por la fidelidad al Señor. Yo decía, hay mucha gente que se va a vivir por diferentes circunstancias a otro lado. Y es increíble cómo pareciera ser que la iglesia es la que los sustenta, la iglesia es lo que hace que puedan más o menos medio portarse o comportarse bien. Que una vez cambian de medio, ellos también cambian de costumbres y se olvidan de su fe. Me da tristeza en mi alma porque como pastor uno comienza a enseñar los principios, a enseñar la palabra y medio viene una pruebita y muchas veces nosotros sucumbimos y somos infieles al Señor. Miren ustedes estos jóvenes, lejos de su casa, pero firmes. Con otras condiciones impuestas, pero firmes. Con una serie de expectativas de los demás respaldados por Dios. ¿Por qué? Por la fidelidad. Dice que estos 4 muchachos, dice que Dios les dio entendimiento, le dio inteligencia, le dio ciencia. Y José en especial dice que tuvo un entendimiento en sueños y visiones. Ahora, ¿cuántos de nosotros desearíamos ser como Daniel? ¿Cuántos de nosotros desearíamos ser como los otros muchachos, ser firmes? Me da tristeza, hermano, ver jóvenes y no tan jóvenes que ni bien no tienen fiscalización, cambian su manera de comportarse, cambian su manera de hablar, cambian su manera de actuar. ¿Y dónde está la fidelidad a Dios? La pureza produce firmeza. La pureza produce firmeza. Estos muchachos eran puros en su corazón y en sus pensamientos.
Ellos sabían quiénes eran. De ahí viene este otro concepto que quiero dejarles en esta noche. Nosotros, por lo que somos, debemos ser o hacer las cosas. No hacer para hacer. No sé si me dejo entender. Hay mucha gente que hace las cosas para ser reconocidos. Hace las cosas para que vean de que es un hijo de Dios. No, al contrario. Nosotros, por lo que somos, tenemos que actuar. No tenemos que, por ejemplo, ser excelente en el trabajo porque digan, ay, que es hijo de Dios, sino por lo que somos hijos de Dios, debemos buscar siempre la excelencia. Porque ¿cómo es nuestro Dios? Él es excelente, es un Dios de todo orden, ¿no es cierto? Es un Dios de orden, es un Dios que siempre busca las cosas grandes y quiere hacer cosas grandes con nosotros. Estos muchachos, si usted sigue leyendo la escritura del libro de Daniel, hacen grandes cosas, pero no por lo que ellos tenían de preparación, sino por su fidelidad al Señor. La fidelidad viene de esa pureza interior que debemos tener nosotros. Viene de un conocimiento de lo que nosotros somos, de una asimilación profunda interior de lo que nosotros hemos sido hechos. ¿Qué somos nosotros? Hijos de Dios, dice la palabra. Dile al que está al lado tuyo, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Sabe? Bien, para ellos podían haber dicho, aquí no hay quien nos busque, quien nos mire y no tenemos otra opción. Metámosle, entremos al jolgorio, entremos nosotros a lo que ellos están haciendo, hagamos de nosotros como ellos dicen. Pero ellos dijeron, no, momentito, ¿no? Momentito, no queremos contaminarnos, no queremos nosotros comer de lo que el rey da de comer, queremos nosotros comer legumbre, queremos mantenernos puros. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de hacer eso, hermano? ¿Cuántos de nosotros somos capaces de poder rendir examen en pequeñas cosas? Pasar la prueba en pequeñas cosas. Se recuerde que el enemigo siempre busca cómo nosotros caigamos, cómo nosotros sucumbamos ante su poderío. Y para eso utiliza las cosas. ¿Sabe? En ese mundo nuevo para esos muchachos, habían cosas grandes que ellos podían hacer que no estaban acostumbrados. Podía haber sido vislumbrado, decía, wow, ¿qué hay en el palacio del rey? ¿Qué es lo que sucede en el palacio de un rey? Hay comida abundante, ¿no es cierto? ¿Se recuerdan cuando Jesucristo fue tentado encima de la montaña? ¿No es cierto? Arriba en la montaña, ¿qué dice? Que en un momento Satanás le pasó todos, ¿cómo es que dice? Los placeres de la tierra. Probablemente comida, riquezas, bailes, qué sé yo, mujeres, todo lo que el hombre ansía en su corazón. Y le dijo, esto es mío y a quien quiero yo lo doy, si tú postrados me adoras y me sirves. Estos muchachos fueron llevados allá, no estaban en su hábitat normal, no había, qué sé yo, un orden en su nueva vida. Ellos tenían otras reglas de juego. Sin embargo, ellos decidieron seguir fiel al Señor. Ellos decidieron, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, nosotros vamos a seguir fiel al Señor. Vámonos allá lejos, nadie nos conoce. Y hagamos. Ellos no fueron por su propia voluntad. Ellos fueron llevados cautivos. Ellos fueron seleccionados y escogidos por su valía que ellos tenían para hacer el servicio al rey, a un rey enemigo. Sin embargo, no sucumbieron. Sin embargo, ellos quedaron en la historia para todas las generaciones venideras. Nosotros hoy lo estamos viendo, de aquí 50 años seguirá siendo visto esto, si es que el Señor no viene antes. Y ellos van a estar en la mesa del Cordero por esa causa de ser fiel al Señor. Lo más importante es que dice que por esa fidelidad Dios los respaldó. Dios le dio interpretación de sueño y ustedes saben el lugar que tuvo Daniel, que en esta noche no es motivo de la prédica. Pero dice que a estos 4 muchachos se le dio talentos especiales, se le dio cosas especiales. Dios da cosas especiales a aquellos que son fieles. ¿Cuántos de nosotros queremos tener cosas especiales para servir al Señor, para caminar en este mundo? ¿Saben? Muchas veces nosotros decimos, no estamos preparados. Claro,
No estamos preparados porque la preparación no es en un aula. Esa instrucción no sirve para servir a Dios. No sirve de mucho. Es la disposición del corazón. Dice el verso 8, y Daniel propuso en su corazón. O sea, dispuso su corazón para que Dios sea glorificado en él. Amén. Así que, hermanos, no produzcamos tristeza a otras personas cuando nosotros sucumbimos ante pequeñas presiones, y no como estas, sino pequeñas presiones sociales. Pequeñas presiones sociales en el sentido de reuniones, pequeñas presiones en el sentido de ser aceptados para hablar de una manera determinada. ¿Sabe? Más valioso es que digan que tú eres un extraño, un raro, a que digan que es uno de ellos. Un extraño y un raro porque tú no haces lo que ellos hacen. Un extraño y un raro porque tú no hablas como ellos hablan. Un extraño y un raro porque no sucumbes a lo que se sucumbe normalmente en estos tiempos. Y porque hablas de una manera distinta. Porque te portas de una manera distinta, de una manera diferente, que es lo que Dios quiere hacer. Yo quiero que en esta noche usted, ahí en su lugar, haga una decisión con el Señor. Proponga en su corazón. De nunca más, escúchelo bien, nunca más sucumbir a ninguna cosa, poniendo por debajo al Señor y encima el placer o el bienestar propio. ¿Qué diremos cuando estemos ante el Rey? ¿Cómo nos presentaremos delante de Él? ¿Sabe? Daniel ni siquiera se propuso presentarse delante de Él, sino que Él, de manera natural, por lo que Él era, tomó su decisión. Él era un príncipe del pueblo de Dios. Tú eres un hijo del Señor. Eres una hija del Señor. ¿Cómo vamos a expresar nuestra fidelidad al Señor? Y no es solamente asistir a la iglesia, hermano, sino es cumplir el propósito que Dios tiene para ti. Es hacer la voluntad de Dios en tu vida. Es dejar que el Señor te muestre el diseño de lo que Él ha hecho para ti. El asistir a la iglesia es un termómetro, pero no lo es todo. Es que tú te comprometas con el Señor a servirlo, preparando tu corazón en esta noche para Él. Ahí afuera hay un mundo que se pierde. A tu alrededor hay cientos de personas que necesitan de Dios. Y una de las cosas que el Señor pone en mi corazón ahora es romper con esa mentalidad de que yo soy salvo y qué interesa a lo demás. De esa indiferencia, de ese no importa. Si tú miras atentamente, Dios ha puesto personas a tu alrededor para que tú las ayudes, para que tú seas la luz, para que tú seas su voz. Y eso es ser fiel al Señor. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, comprendemos que por lo que somos
debemos hacer. Comprendemos, Señor, de que nuestra fidelidad a ti, Señor, es producto de esa fe inquebrantable que tú has puesto en nosotros. Hoy, Señor, en mi corazón quiero disponer como lo hizo Daniel. Quiero proponerme no contaminarme con todo lo que a mi alrededor sucede, con el sistema de este mundo, de valores de este mundo que es contrario a tu palabra. Por lo tanto, Señor, hoy dispongo y me propongo delante de ti para no hablar como ellos hablan, para no hacer como ellos hacen y para no pensar como ellos piensan. Señor, trae a mí entendimiento, ciencia, conocimiento, como lo hiciste con Daniel y sus amigos. Señor, yo quiero en esta noche honrarte. Quiero en esta noche, Señor, pedirte que tú seas haciendo en mí, Señor, la obra de la misma manera como lo has hecho con estos jóvenes. Para, Señor, mostrar a este mundo que tú tienes poder y que tú, Señor, usas al ser humano para mostrar tu amor. Muestra tu amor a través de nosotros. Señor, yo dispongo mi corazón en esta noche. Yo dispongo mi vida en esta noche. Yo dispongo todo mi ser en esta noche, Señor, para que tú me hagas un Daniel de este siglo XXI. Un Daniel que decide no contaminarse. Un Daniel que decide, Señor, honrarte y que decide servirte a pesar de las circunstancias y presiones en la vida. Toma mi vida, Señor, en esta noche. Toma mi vida, toma mis acciones, toma mis pensamientos. Toma, Señor, todas aquellas luchas que en mi ser interno, Señor, se dan cuando suceden estas cosas. Para que esas luchas desaparezcan de mi vida, Señor. Y pueda yo, Padre, de manera natural, entrar en lo que es tu servicio, en lo que es tu mover en este siglo XXI. En el nombre de Jesús, Señor, decide de esta manera sencilla. Toma, Señor, control de todas mis circunstancias. Amén y amén.